Bien, en esta tercera actividad vamos a trabajar con algo que se denomina tablas. ¿Dónde vamos a encontrar las tablas dentro del programa de Word? Ok, la vamos a encontrar acá. Vamos a hacer clic en la pestaña Insertar. Inmediatamente acá abajo vamos a ver una opción que se denomina tabla. Básicamente esta actividad se va a enfocar mucho en esta herramienta y en otras que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hacer clic aquí. Fíjense, tenemos esta cuadrícula desde la cual, si yo voy seleccionando, van apareciendo unos elementos en la hoja de Word. Vamos a ver qué significa esto. Estos son, bien sea columnas o filas. Vamos a insertar acá una cantidad para explicar algo. Ok, acabo de insertar unos elementos allí. Esto es una tabla, pero vamos a saber cuándo es una columna y cuándo es una fila. Las columnas en una tabla son las que están dispuestas o las que se encuentran en sentido vertical. O sea, esto es una columna, esto es una columna. Las filas son las que están de forma horizontal. O sea, esto es una sola fila. Esto es una fila. Vamos a borrar esto con la tecla de suprimir, perdón, de retroceso, y luego volvemos acá, insertar tabla. Entonces fíjense, si yo quiero una tabla de 4 columnas por 3 filas, entonces 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Cuántas filas quiero? Una, ¿verdad? Ya esto es una fila, fila número 2, fila número 3. ¿Sí? Ya sabemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas por 1, 2, 3 filas. Recuerden, las columnas son las que están en sentido vertical y las filas son las que están en sentido horizontal. Vamos a volver a borrar esta tabla. Nos vamos a insertar tabla. Podemos insertar tablas desde esta herramienta que tenemos acá. Pero ¿qué pasa si nos hace falta mayor cantidad de columnas o mayor cantidad de filas? Bueno, también podemos utilizar esta opción que dice insertar tablas, y él desde acá nos va a preguntar qué cantidad de columnas quieres insertar. Ya nosotros sabemos que las columnas son las que están en sentido vertical, entonces yo le puedo decir 5, 6, 7 o más. Puedo subir o bajar con estos botones. Y en la parte de abajo dice qué cantidad o número de filas. Puedo decirle 4, 5, es independiente. Según la necesidad que tengamos, colocamos los valores. Le voy a colocar en esta oportunidad 7 columnas por 5 filas. Y le voy a aceptar. Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Y 1, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos la posibilidad de modificar esta tabla a través de estas herramientas que me acaban de salir acá arriba. Fíjense que si yo no marco la tabla, ya no están las herramientas. ¿Cómo hago para que vuelvan a aparecer esas herramientas? Me pongo acá sobre la tabla, hago un clic sobre este cuadro y me sale acá esta pestañita que dice diseño. Hago clic allí y me salen estas herramientas. Ya vamos a ver para qué funcionan estas herramientas. Tengo esta opción que dice presentación, que traen otra cantidad de herramientas, ¿verdad?, que nos van a permitir trabajar con la tabla. Vamos primero con esta que dice diseño. Vamos a, primero que todo, aplicar un ejemplo de esto que está acá para que vean lo que les voy a explicar a continuación. Ok, lo primero que vamos a ver son estos elementos que están acá. Fila de encabezado. Fíjense que tengo la tabla seleccionada. Para poder seleccionar la tabla tengo que hacer un clic sobre este cuadrito que está aquí, que parece una crucecita dentro de él. Entonces, si le digo a esta o marco o desmarco esta casilla que dice fila de encabezado, fíjense lo que va a pasar. Desaparece la primera fila. La primera fila es esta que está acá. Voy a escribir aquí, ¿sí? Desaparece esta primera fila. Voy a volver a marcar fila de encabezado. Aparece.
desaparece, aparece. Si le marco esta casilla que dice filas de totales o fila de total, fíjense que es lo que pasa, acá abajo esta fila se activa, ¿sí? ¿Se activa qué? Se activa es unos colores. Vuelvo a marcar. Si activo o desactivo esta casilla que dice fila con bandas, lo que hace es que anteriormente existía una fila con colores, una fila sin color, una fila con colores, una fila sin color. Si la activo, entonces él la va a intercalar, una fila con color, sin color. Si activo esta opción que dice primera columna, entonces le va a colocar el color a esta primera columna o se lo va a quitar. Fíjense, la activo, aparece el color, la desactivo, ya no aparece el color. Si activo esta casilla que dice última columna, entonces le va a colocar color a esta última columna, ¿sí? La voy a activar y la voy a desactivar y vean el cambio que se genera acá. Y por último, si le digo columna entre bandas, vamos a desactivar esto un momentico. Columna entre bandas, fíjense lo que hace, le coloca a una columna colores, a una columna no le coloca colores. Una columna con color, una sin color. Estos colores pueden variar según el estilo que yo seleccione de acá, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces básicamente estos son los cambios que se generan desde acá. Vamos a dejar esto básicamente así. No importa. Ok. Lo otro que tenemos acá son los estilos. ¿Qué vienen siendo los estilos? Son unos formatos de colores ya predefinidos por el programa. Yo voy a seleccionar un estilo, por ejemplo este que tengo acá. Fíjense cómo cambia la tabla. Voy a bajar un poco la tabla para que podamos visualizar el estilo. Bien, voy a seleccionar la tabla, me voy a venir acá a los estilos. Fíjense que en la medida que yo voy seleccionando un estilo, la tabla va cambiando y se va adaptando a ese estilo, ¿sí? Esto es para darle un color a la tabla. Por supuesto que cuando yo tenga información dentro de la tabla, ¿sí?, los colores de las letras o los colores de las palabras del texto que yo tenga se van a ir adaptando según el formato que tenga. Fíjense, vamos a ver un poco acá. Yo voy a ir cambiando y fíjense que los colores se van adaptando. O sea, él va haciendo un contraste de acuerdo al formato que tiene ya este estilo de tabla. ¿Qué otra cosita tenemos acá? Bueno, vamos a volver a seleccionar. Tenemos esto que se llama sombreado. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a eliminar esta tabla y voy a comenzar desde cero otra vez, insertando una nueva tabla rápidamente. Yo con este sombreado podría establecerle un color a las columnas o a las filas o a la celda que yo quiera. Las columnas ya sabemos que son las que están en sentido vertical, las filas las que están en sentido horizontal. Pero cada cuadrito de estos, un cuadrito solo, se denomina celda. Entonces yo podría seleccionar esta fila, por ejemplo, me voy aquí a sombreado y le coloco un color. A lo mejor selecciono esta columna o parte de esta columna, me voy a sombreado y le coloco un color. Igual hago con esta, me voy a sombreado y le establezco un color. Lo mismo con esta, ¿sí? Una bandera allí. ¿Qué pasa? Yo puedo establecerle un color a esta fila, ¿sí? Y él va a cambiar. Puedo establecer colores bien sea a filas o a columnas. Si deseo quitarle estos colores que he establecido, puedo, por ejemplo, si deseo quitarle color a esta fila que tengo acá, la selecciono, la sombreo, sombreo la fila con el botón izquierdo, como ya sabemos sombrear, y le digo sin color. Quiero quitarle el color a esta, sombreo la fila y le digo sin color. Si le quiero quitar el color a toda la tabla, bueno, sombreo toda la tabla y selecciono acá sombreado y le digo sin color. Entonces
Desde acá, desde sombreado, podemos establecer colores a las columnas o a las filas si no deseamos utilizar los estilos que tenemos acá. ¿Qué otra cosita podemos ver acá? Bueno, podemos ver el borde, esto, o los bordes. Entonces fíjense, yo voy a seleccionar toda la tabla haciendo un clic sobre este espacio y le puedo decir acá que supongamos le quite el borde derecho. Si hago un clic afuera, ¿cuál fue el borde que quite? Este que tengo acá. Vuelvo a seleccionar y le digo que quite el borde superior. ¿Cuál fue el que quité? Este. Selecciono nuevamente y le digo que quite el borde inferior. El borde inferior es la parte de abajo de la tabla. Vuelvo a seleccionar y le voy a decir que quite el borde izquierdo. Fíjense que he ido quitando todos los bordes. ¿Pero de quién he quitado todos los bordes? De toda la tabla, porque he seleccionado toda la tabla. Pero si yo selecciono solamente un segmento, ¿verdad? Puede ser este espacio de esta columna o este espacio de esta fila o varios elementos. Entonces fíjense, si yo le digo, mira, de esta selección que yo tengo acá, quita el borde derecho. Entonces le digo borde derecho, ¿y cuál fue el que quitó? Este que está acá, ¿ves? Si yo selecciono este espacio y le digo quita el borde, por ejemplo, superior, ¿cuál fue el que quitó? Este, ¿sí? Entonces, estas herramientas que están acá me van a permitir a mí agregar o quitar bordes. Si deseo colocarle todos los bordes nuevamente para que se vea toda la tabla como estuvo en un principio, selecciono toda la tabla y me voy acá y le digo todos los bordes. Vamos a volver a seleccionar. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, desde acá podemos agregar unas líneas diagonales o bordes diagonales, bien sea de forma descendente o ascendente. ¿Para qué nos puede servir esto? Supongamos que vamos a darle enter dos veces. Aquí vamos a escribir dibujo, ¿verdad? Y en la parte de abajo vamos a escribir quizás informática. Ok. Esto vamos a dividirlo acá. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono toda la celda o los elementos que están en la celda y me vengo acá. Y le digo, mira, borde diagonal ascendente. Ahí ya estamos haciendo una división. ¿Qué nos falta por hacer acá? Bueno, resulta ser que esto está muy pegado. ¿Cómo hacemos para ampliar el tamaño de una columna? Bien sea por esta parte izquierda o por esta parte derecha, coloco el puntero del mouse acá y cuando salen esas dos flechas presiono el botón izquierdo y voy a abrir mi columna. Y luego me resta de seleccionar esta palabra y darle quizás un espacio a la barra espaciadora varias veces hasta que llegue a su lugar correcto. Seguimos trabajando acá. Vamos a darle doble clic. Entonces podemos agregar bordes ascendentes y bordes descendentes. ¿Qué otra cosa podemos trabajar acá? Bueno, podemos dibujar. Dibujar es que yo seleccione esta herramienta, dibujar tabla, ¿verdad? Vamos a volver a seleccionar. Y entonces yo pueda hacer una fila. O pueda hacer una columna. ¿Sí? O pueda hacer una fila, o mejor dicho, otra columna. Y aquí puedo hacer filas. Filas a como yo necesite. A lo mejor necesito hacer otra columna aquí. U otra columna aquí. Y vamos a ir cerrando acá. Y aquí voy a ir haciendo columna y fila utilizando esta especie de lápiz. Si ya no deseo utilizar esta herramienta, el lápiz o esta opción de dibujar tabla, le voy a dar a la tecla de escape y ya me salgo de la herramienta. Puedo empezar a trabajar dentro de las celdas. ¿Qué otra cosita vamos a ver acá? Vamos a ver, por ejemplo, esto que se denomina bordes y sombreados. Yo puedo seleccionar la tabla, me voy a esta herramienta que dice bordes y sombreados,
Voy a mover esto un poco y puedo personalizar los bordes, bien sea a través de colores o puedo personalizarlo a través de algo que está acá arriba, que son unos estilos. Vamos a ver si esto se aplica. Vamos a ver acá, cuadrícula. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es subir el ancho o el grosor de la línea. Podemos entrar acá entonces en bordes. Podemos decir que sean todos los bordes. Le establecemos un color, ¿sí? Y acá lo que hacemos es que ese color que se aplique a la línea, entonces esa línea puede ser o más finita o más gruesa. Vamos a poner por ejemplo un punto y le damos a aceptar. Por último, tenemos acá la misma herramienta que habíamos utilizado acá, que decía dibujar tabla, la tenemos en esta opción. Y además de eso, ella va a estar acompañada de un borrador. Este borrador, si lo activamos o si hacemos clic sobre él, nos va a permitir borrar filas o líneas verticales y borrar columnas o líneas horizontales. Yo puedo seleccionar todas estas haciendo un clic y manteniéndolo presionado y borra todas las líneas verticales. O puedo seleccionar todas estas manteniendo el clic izquierdo presionado, suelto y borro todas las líneas horizontales. O puedo hacer una selección de varios elementos manteniendo el botón izquierdo presionado y borro. Después puedo volver a venir acá a utilizar la herramienta dibujar tabla y seguir dibujando mi tabla. Además de eso, desde acá puedo seleccionar de una vez el color de la pluma o el color que voy a utilizar. Vamos a utilizar otro color, por ejemplo el rojo, ¿verdad? Acá selecciono qué tipo de línea quiero que se establezca y aquí un grosor de la línea. Entonces cuando utilice esta herramienta, fíjense lo que va a pasar. Miren cómo va a ser la línea. No se establece de color rojo porque esta línea no, o este borde no utiliza esos colores. Tendría que utilizar este borde finito y ahí sí podría utilizar el color rojo, ¿sí? Vamos a subir grosor. Entonces fíjense todas las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Para el trabajo con las tablas. Podemos establecer columnas, filas, cambiar la tabla a un estilo, ¿verdad? Utilizar bordes, utilizar colores para esas tablas, borrarlos, agregarle, todo un mundo de posibilidades con el trabajo de las tablas. Acabamos de explicar cómo se insertan las tablas a través de la cantidad de columnas, la cantidad de filas, y de esta herramienta de tabla acabamos de explicar esta pestañita diseño, que es para el trabajo de la modificación de las tablas. En un próximo video vamos a explicar entonces la gran mayoría de las herramientas que están acá de esta pestaña que se denomina presentación.